transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas del pueblo de Dios. Donde quiera que se encuentren y con quien quiera que estén, que la paz, el amor y la bendición del Señor Todopoderoso esté siempre con todos nosotros. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial por las bendiciones recibidas y su hermosa misericordia que sigue intacta día a día. Y cómo no dar gracias a mi Dios todos los días, si fue por el Cordero inmolado, ese primogénito Hijo de Dios quien fue sacrificado para darnos salvación y libertad, ese que fue juzgado por nuestros pecados para de esta forma ser liberados de la esclavitud y la muerte. Continuando con las reflexiones de esta cuaresma, quiero iniciar contándoles una escena que pude ver en noticias en días pasados, cuando en un país suramericano, personas inconformes prendieron fuego a unos camiones que se encontraban transportando abastecimientos a una población limitada en la adquisición de sus víveres y alimentos básicos de la canasta familiar. Esa imagen era impresionante y desgarradora, pues podía ver decenas de personas agolpadas unas encima de otras en los escombros, rescatando todo aquello que quedara, aun si sus empaques estuvieran dañados y consumidos por el fuego. Podía observar cómo la necesidad de algo que no se tiene, que es apremiante para la supervivencia diaria, los hacía sumergirse en montañas de escombros sin importar cómo estuvieran ni lo que se tuviera que hacer. Estaban todos ahí tratando de coger su parte cada uno, pues eran muchos, grandes y chicos, mujeres y hombres, los que se agolpaban y tomaban en sus manos bolsas plásticas y algunos hasta formaban una especie de bolsa con sus camisas, se las quitaban y hacían como una especie de bolsa y metían ahí esos víveres. Pues bien, ¿qué tiene que ver este recuento con la lectura de hoy? Veamos qué dice la lectura que se encuentra en Éxodo 12:11. Y dice así: y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos como vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová, termina este versículo. ¿Y qué es la Pascua de Jehová? ¿O qué significa? Empecemos por lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de lo que es la Pascua. Nos dice que es una celebración judía que nos recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Dios les mandó a los israelitas conmemorar este suceso tan importante todos los años. ¿Y por qué se llama la Pascua? Según su significado, que viene del hebreo, significa pasar por alto, y nos hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga, que mató a todos los primogénitos de Egipto, ¿recuerdan? Antes de que Dios trajera estas devastadoras plagas, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o un cordero, y asimismo les indicó la forma como debería ser preparado y cocido dicho cordero para ser comido, y que marcaran los marcos de sus casas con la sangre del cordero. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. Era necesario hacerlo, porque era la forma como serían identificados y que el ángel de la muerte no los tocara. ¿Por qué debemos celebrar la Pascua? Todos los años debemos celebrar la Pascua porque así lo mandó Dios, para que no nos olvidáramos nunca de lo que Él hizo por nosotros. Porque es la forma de recordar su sacrificio para que lo tengamos en cuenta, lo recordemos y reconozcamos la preservación y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y también como señal de obediencia, como un vivo ejemplo de cómo Cristo fue dado por nuestra liberación, donde su seguridad y la liberación no eran una recompensa para su pueblo, sino el regalo de la misericordia que seguimos viendo día tras día en nosotros. Es por ello que cuando Él nos dice: y si habéis de comerlo, ceñid vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Se está refiriendo a la forma como cada vez que vayamos a celebrar este acontecimiento debemos hacerlo con la verdadera esencia y reverencia que le debemos poner a esta celebración.
Debemos año tras año venir preparados y listos a celebrar y demostrar con nuestras acciones que no solo es una celebración más, sino que es una fecha en la cual estaremos seguros que si hacemos lo que Él nos dice y nos llama a hacer, año tras año será una nueva restauración en nuestras vidas. Es preciso este recordatorio, pues cuando recordamos lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros día a día, podemos ver que si no se hubiese sido por ese gran amor y esa misericordia que nos tiene, hoy no estaríamos aquí. Estamos aquí porque Él se dio por ti y por mí, y debemos velar día tras día por buscar su restauración, buscarlo con ansias y con deseo para que nos sacie espiritualmente y no volvamos a tener más hambre ni sed. Así como estas personas de las que le hablaba hace un momento, las que se agolpaban desesperadamente sobre los escombros en busca de alimentos para su supervivencia. Es de esta forma que nos es preciso que nosotros busquemos ese alimento espiritual con desespero, con ansias, para de esta forma poder recibir ese alimento del que nos habla la palabra, que no nos dejará dar más sed ni hambre. Ese alimento que solo nos es dado por medio de su precioso Espíritu. Es preciso obedecerlo cuando nos dice que lo hagamos año tras año, como un recordatorio de lo que Dios es capaz de hacer y como medio de transformación y restauración. Debemos apresurarnos a hacerlo, a comerlo, dice. Y eso significa que no debemos de dejar de hacerlo, no debemos de pasar por alto. Una fecha que como nuestro cumpleaños no solo nos recuerda nuestra libertad, sino que es necesaria seguirla celebrando y recordando para que no se nos olvide que es en Él que tendremos vida eterna y que es en Él que podremos renacer día a día a nuestros pecados. Dejar nuestros pecados a un lado y renacer a una vida nueva en Cristo. Es necesario alimentarnos del Cordero Pascual para ser fortalecidos en nuestra fe, renovados en nuestras fuerzas y restaurados en nuestro ser. Es por ello que no debemos de tener temor y evadir todo aquello que nos está llevando a la cruz. Así como a Jesús, todos debemos reconocer que aquello que nos quita la paz y nos llena de temor, es necesario entregárselo al Señor y alimentarnos con fe de ese Cristo que ya fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Debemos tomar ese mismo Cristo, su yugo, su cruz y esa misma corona y confiar y esperar en Él, porque es en Él que podremos vencer toda adversidad y todo temor, hasta la muerte, dice Él. Debemos confiar y reconocer que si le buscamos y esperamos en el Señor, Él hará nuevas todas las cosas día tras día, y a los que Él libera de la esclavitud, Él los sigue renovando día tras día, teniendo de este modo el comienzo de una nueva vida en Cristo. Hermanos y hermanas, recordemos que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios. Él es el pan vivo. Él lo dijo en Juan 6:51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y que su sangre es la protección de la ira de Dios a los que en Él creemos, y la que nos dará para vida eterna. Que es su precioso Espíritu el que hará que muramos a nuestros deseos carnales y vivamos por el Espíritu para honra y gloria de su precioso y santo nombre. Dios los bendiga. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.